A partir de 1950, comenzó a desarrollarse una nueva perspectiva de estudio del comportamiento humano en base a la suposición de la existencia de un conjunto de relaciones entre la persona y su entorno. Este punto de vista privilegia el contexto en el que se producen las problemáticas psicológicas del individuo y lo establece como un sistema con un funcionamiento determinado. Psicología sistémica. Con el cambio de paradigma ocurrido en las disciplinas teóricas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, surgió un nuevo enfoque en el ámbito de la psicología, orientado hacia la observación de los pacientes como parte de un sistema. Se planteaba que el individuo actúa regido por los conceptos de este sistema, interpretado como un conjunto de elementos funcionales interconectados entre sí, al que logra equilibrar o desequilibrar según sus comportamientos sintomáticos. Se juntan a pensar un poco cómo era la comunicación de los seres humanos, haciendo un paralelismo con las leyes de los sistemas. En estos grupos de intelectuales no había solamente psicólogos, médicos, sino había físicos, químicos, matemáticos, y ellos se juntaban a entender las relaciones que había entre los sistemas y los seres humanos. Esto crea en un proceso evolutivo y empieza en un proceso evolutivo histórico, se empieza a dar cuenta de diferentes normas y situaciones y historias. A partir de acá se empieza a hablar de un nuevo paradigma de la psicología, un nuevo paradigma que rompía con el viejo paradigma, que tenía que ver claramente con el pensamiento lineal, el porqué, la casualidad, que empezaba a arrancar con otro que tenía que ver fundamentalmente con el para qué, la circularidad, y entender al ser humano en un sistema, en un contexto, ¿no? Que no era simplemente un síntoma, sino se empezaba a entender diferentes lecturas, era como el emergente de un sistema. Como definición, el medio es todo lo que rodea a un sistema e influye en el sistema y es influido por el sistema. El medio más próximo al sistema es el contexto, que es el contexto es el medio que nos dice qué está bien o qué está mal. Cómo debemos comportarnos en un lugar, cuáles son las reglas de ese lugar. Ese es el contexto que influye. La terapia sistémica es una terapia que toma en cuenta el contexto. Nada es en absoluto, digamos, nada en sí es bueno o es malo, es enfermo o es sano, sino que el contexto es el que define eso. Hay problemáticas que en un contexto son realmente problemáticas o son graves, y esas situaciones en otro contexto tienen otra característica. La perspectiva sistémica comenzó a enfatizar el estudio de las totalidades, más orientado hacia la interacción entre las partes que al comportamiento de cada una de ellas por separado. Los pacientes fueron ubicados por los psicoterapeutas en el marco de sus relaciones personales y familiares, a las que identificaron como sistemas que funcionan según reglas particulares de comunicación en las que se establecen equilibrios dinámicos determinados. Empiezan a pensar en que esa persona, además, no estaba aislada. Entonces, como una manera de ayudar a esa persona y de ayudarse los terapeutas con esa persona, empiezan a citar a otras personas que están directamente involucradas con ellos, que solía ser la familia, los familiares. Entonces, empieza a aparecer el germen de la terapia familiar, que después toma este nombre de terapia familiar, como sinónimo de la terapia sistémica, y empiezan a ver que el individuo cambia según las personas con las que está, según los vínculos que tiene, el tipo de relación que tiene, y que a su vez las personas también están influidas por ese sujeto que estaba enfermo o estaba significado como enfermo. El surgimiento del movimiento familiar en psicología estableció la necesidad de observar los vínculos entre las personas. Se comenzó a considerar que un hecho o situación que afecta a alguno de los elementos repercute en todo el sistema. Es decir, que si algo sucede a uno de los integrantes del grupo familiar, esto genera consecuencias en el resto de sus miembros.
Bateson empieza a mirar lo que pasa en los grupos familiares como antropólogo. Entonces no empieza a mirar si una persona es loca, por ejemplo. Lo que empieza a mirar es qué sentido tiene el comportamiento de esa persona en relación a esa tribu familiar. No entraba rotulándolo como enfermo, como está mal lo que está diciendo. Con lo cual empieza a observar fenómenos que son diferentes de los que se observan si mirás desde el modelo médico hegemónico o si arrancás mirando en términos de que lo que le pasa a este es que está enfermo. Y encuentran cosas interesantes, encuentran que personas que mejoraban en terapias individuales en una internación, después tenían ciertos problemas cuando se reencontraban de nuevo con la familia. Entonces, en lugar de observar qué pasaba con esa persona solas, observaban empiezan a prestar atención a qué pasa entre las personas. Una de las especificidades de la psicología sistémica es la utilización de la cámara Gesell, que consiste en dos ambientes separados por una ventana espejada que permite una visión unidireccional. De un lado, los observadores contemplan a un grupo de personas que del otro lado del vidrio interactúan en situaciones reales. Y evidentemente del otro lado hay sensaciones dentro de este contexto, de esta cámara, de este lugar, ¿sí?, que no se viven, pero se viven diferente del otro lado. Y entonces yo cuando salgo de trabajar con la familia tengo otras voces. Por ejemplo, si yo trabajo con una familia donde hay un chico con problemas que puede ser un chico de 11 años con problemas en el colegio, y puedo tener detrás una psicopedagoga que me va a dar una lectura del chico dentro del contexto familiar, ¿se entiende? Sería que yo estoy, y puede haber detrás una madre, ¿sí?, una psicóloga, ¿sí?, pero una madre que también puede darme la lectura de eso. Entonces, eso es fantástico porque uno empieza a trabajar en equipo, atiende en forma de grupo, en función, sería la terapia familiar es la terapia de grupo básica, se puede decir, y atrás hay un equipo que me va a contener, como a mí como terapeuta, sería el terapeuta, va a estar en los dos consultorios. La cámara Gesell permite observar por primera vez el trabajo un poco tabú, un poco escondido de los terapeutas, que después ya se hizo norma en el trabajo sistémico. Se observa a los terapeutas, se trabaja en equipo, se llama, como ustedes sabrán, por teléfono a los entrenados, y sobre todo se observan cosas que serían imposibles de saber qué hace el terapeuta y qué hace la familia, digamos, ¿no? Ya se utilizaba medios como la grabación, al poco tiempo se empezó a filmar, en fin, todo eso que empezó a develar una cantidad de secretos de cómo hacemos lo que hacemos, que hoy en día está realmente ha hecho un aporte enorme. Entre las primeras entidades que aplicaron en sus teorías y prácticas los conceptos epistemológicos sistémicos, se destacó la Escuela Californiana de Palo Alto, conformada por el grupo de investigación del Mental Research Institute, entre quienes se encontraban Don Jackson, Virginia Satir, el antropólogo Gregory Bateson y el filólogo Paul Watzlawick. A partir de aquí empezaron grandes descubrimientos, y fundamentalmente con la Escuela de Palo Alto en Estados Unidos, una de las pioneras, ¿sí?, aparecen a descubrir que en la brevedad de tratamiento, serían en 4 o 5 sesiones, se encontraban soluciones inmediatas a aquellos conflictos y problemas que tardaban años y años y años en resolverse, con modelos exitosos, evidentemente, pero bueno, con una epistemología totalmente diferente. Para la gente de Palo Alto, la idea de sistema es anterior a cualquier práctica. Entonces, el observador es el que define el sistema, y como es una terapia focalizada en la resolución de problemas, ellos tienen claramente definido que el sistema es el sistema, o sea, el modo en que la conducta circula entre las personas, o sea, el sistema interactivo que sostiene y produce un proceso emergente, que es la conducta sintomática, es lo que define el problema. La Escuela de Palo Alto, llamada también Escuela Interaccional, publicó los resultados de sus investigaciones realizadas entre 1952 y 1966 en el libro Teoría de la Comunicación Humana. Estos estudios fueron basados en un sistema definido a partir de los problemas que los individuos mantienen a través del tiempo según determinadas secuencias de comportamientos recurrentes. Esta escuela aún se mantiene en actividad
y continúa dedicada a la formación de profesionales. Ese grupo, el de Palo Alto, trabajó especialmente en la pragmática de la comunicación humana, o sea, la práctica concreta de la comunicación y de sus efectos. No tanto que lo que querría decir lo que está diciendo, sino qué pasa con eso que están haciendo. Y no solamente a nivel verbal, sino también a nivel no verbal, que ese fue otro gran impacto que generó esta disciplina, ¿no? Empezar a observar todos los mensajes no verbales que cuentan, como todos sabemos en comunicación, mucho más que los mensajes verbales, o sea, lo que se llama los metamensajes en comunicación. De ahí el primer libro, de alguna manera, que es un clásico para todos los estudiantes de ciencias sociales, ya no diría de psicología, Teoría de la Comunicación Humana. Otra de las primeras escuelas que desarrollaron las técnicas y metodologías planteadas por el movimiento familiar fueron la Escuela de Milán, integrada por terapeutas italianos como Mara Selvini Palazzoli y Gianfranco Cecchin. Este grupo comenzó sus investigaciones con el estudio de familias con un miembro gravemente perturbado con síntomas de anorexia nerviosa o diagnóstico de esquizofrenia. Fueron grandes investigadores, grandes teóricos. Desarrollaron un arma que los terapeutas sistémicos, cuando trabajamos con familias, la usamos muchísimo, que es el interrogatorio circular, es empezar a poner la problemática de uno en relación con los demás. Si a esta persona le pasa tal cosa, está enfermo, delira o se hace pis en la cama, o tal, ¿qué hace el papá? ¿Qué hace la mamá? ¿Qué hace el hermano? ¿Qué hace este cuando el otro hace tal cosa? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Esto de poner en circularidad, que es una de las bases de la visión sistémica, hacer circular el problema, y crearon intervenciones muy originales como las intervenciones paradojales, contraparadojales, las intervenciones únicas. Por un lado crean ese interrogatorio circular que ya se ha popularizado en toda la terapia sistémica, pero recrean y le dan mucho énfasis a lo que llamamos la connotación positiva, que es la atribución positiva de las conductas de las personas. Justamente en lugar de mirar las carencias y los defectos, y qué sé yo, esa búsqueda permanente de qué le faltó a la persona, se destacan las cosas positivas, se busca darle un sentido positivo a las acciones que las personas se autoatribuyen o se atribuyen a otros como negativas, se les da un sentido positivo, ¿no? Coherente, ¿no? Es lo que se llama reformular, o sea, darle a los mismos hechos un sentido diferente. Por su parte, la escuela estructural formada por el médico argentino Salvador Minuchin realizó un gran aporte al teorizar su trabajo a partir de experiencias con familias carenciadas del Bronx y Nueva York. Está lo que se llama el modelo estructural. Ese fue creado por Salvador Minuchin, él arranca en la Philadelphia Child Guidance con Braulio Montalvo y también coinciden con Jay Haley en una época. Y él crea a partir de su trato con chicos con problemas, o delincuentes juveniles, o barrios muy pobres donde hay muchos inmigrantes puertorriqueños, mucha población negra de clase baja. Entonces ellos crean el modelo estructural, que es un modelo que toma mucho cómo se organiza la familia, cómo se estructura la relación familiar, ¿no? Por ejemplo, si el padre ocupa el lugar que debería ocupar, si hay fronteras en esa familia o están todos mezclados, ¿no? Una especie de familia que está donde no están claros los roles ni las jerarquías. Estas tres escuelas, que intercambiaron y desarrollaron sus prácticas fundamentalmente durante las décadas del 60 y del 70, dejaron su huella en todos los terapeutas que decidieron formarse en la línea sistémica. Sus estudios fueron basados en una epistemología fundamentada en conceptos de diversas disciplinas independientes. Yo creo que los grandes sistémicos tienen una excelente formación psicoanalista
y que tiene que ver con dos cosas diferentes, totalmente diferentes, y que si realmente uno es sistémico tiene que escuchar al psicoanálisis, a los gestálticos, a los conductivistas, a todo, porque es el sistema de los sistemas. Un verdadero sistema de salud tiene que ser un sistema abierto, como que las singularidades y la diferencia que nos diferencie tienen que marcar. Una de las fuentes en las que se apoyó la epistemología sistémica fue la Teoría General de Sistemas, postulada en 1954 por Ludwig von Bertalanffy, quien definió a sus objetos de estudio como complejos de elementos en interacción y formuló leyes generales aplicables a cualquier organismo con independencia de la naturaleza de sus componentes. Esta teoría propone un modelo de sistema general que puede utilizarse y ser compatible en distintas áreas de estudio. Encuentran la teoría general de los sistemas, que dice que un sistema es un conjunto de elementos que están en interacción, que se influyen mutuamente, tal que si se cambia uno, cambia los demás, o que algún cambio en uno ejerce un cambio en los otros. Como además la psicología, la psicoterapia, desde el psicoanálisis incluso, priorizaba la comunicación entre las personas, o sea, en la terapia lo habitual es que una persona va y le habla a otra, ¿no? Entonces ellos estudiaron la comunicación. Entonces, otra vertiente teórica que tiene la terapia sistémica, además de la teoría de los sistemas, es la teoría de la comunicación humana. Otra de las disciplinas aplicadas fue la cibernética, planteada por Norbert Wiener en 1948, dedicada al estudio de los sistemas de control, mecanismos de autorregulación y conceptos de feedback y circularidad. La cibernética que empieza a pensar entre lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? Que la persona que mira está dentro del sistema, ¿no? Es parte del sistema, entonces va a tener una mirada subjetiva. Esto cambia totalmente, ¿sí? El pensamiento lineal, será que yo te observo a vos y puedo emplear de vos. No, yo te observo a vos y vos me observás a mí. Esto es un ejemplo claro de poder entender cómo funciona la cibernética, y algo que es fundamental, que a pesar que la cibernética tenía que ver con las leyes de la termodinámica, lo empleaba mucho en las relaciones humanas, y ahí aparece el feedback. A la medida que yo te miro y vos me mirás, hay un feedback de ida y vuelta. Toda conducta es información, toda conducta realimenta algo, y toda conducta forma parte de un agregado de conductas que definen un circuito que es un sistema. Todo esto confluye, y por eso también el impacto social de todo esto, confluye con una concepción del mundo que se empieza a desarrollar en ese momento, que es esta versión muy moderna y que viene acompañada del desarrollo tecnológico que va a tener el mayor impacto en la historia del hombre, que es el desarrollo computacional, el cálculo computacional y su máquina, o sea, su bebé, que es la computadora. La tercera disciplina utilizada fue la teoría de la comunicación, que plantea, dada la imposibilidad de no comunicar, que todo comportamiento de un miembro de un sistema posee un valor de mensaje para el resto de los integrantes. Determina además que los sistemas abiertos se caracterizan por patrones de circularidad sin un principio ni un final claro, donde la definición de cualquier interacción depende de la manera en que los participantes en la comunicación dividan la secuencia circular y establezcan relaciones de causa y efecto. Otra de las afirmaciones de esta teoría es que toda relación es simétrica o complementaria, según se base en la igualdad o en la diferencia. Lo importante del libro de Teoría de la Comunicación Humana, parte del tema, es que el título original es Pragmática de la Comunicación Humana, porque lo que ellos prestaban es especial atención no solo a lo que se dice, sino a lo que se hace. ¿Está? Por esto la inclusión de la cámara Gesell y del video, porque no solo escuchás lo que el otro dice, sino que ves lo que el otro hace. Con lo cual aparecen fenómenos interesantes, bueno, que ustedes conocen bien en televisión, porque de pronto un tipo te dice estoy triste y se sonríe, o habla de cuánto quiere a una persona y mientras tanto toma distancia y se sienta en la otra punta, ¿sí? O habla con mucho respeto en el contenido, pero el tono es amenazante y la actitud corporal es ¿no? Es decir, una persona podría
estar hablando amigablemente, tratando al entrevistador de usted, y en cuanto el entrevistador le hace una pregunta que no le gusta, le dice, bueno, pero vos me entendés lo que te estoy diciendo, te quedó claro, y hay un acercamiento físico que implica una amenaza. Este tipo de cosas, si uno hace un registro únicamente verbal, no aparece. ¿Está? En pragmática de la comunicación humana, lo que uno de los elementos importantes es que incluyen qué es lo que la gente hace, además de lo que la gente dice. La epistemología sistémica también contó con aportes teóricos del constructivismo y el construccionismo social, entre cuyos principales referentes se encuentran Jean Piaget y Kenneth Hergen. La persona que está dentro del sistema es del sistema, tiene mucho que ver con el contenido de las emociones que pasa. No es que a él le pasa y a mí no. Si a él le pasa, se angustia, llora, a mí también me va a pasar como terapeuta. Por supuesto voy a tener una barrera, ¿sí?, y un equipo que pueda trabajar con esto. Y esto va a tener que ver que la construcción de la sesión la vamos a armar entre todos. Esto tiene que ver con un nuevo modelo también, que se llama el constructivismo. El constructivismo, que es muy importante, ¿sí?, que es como el avance, sería bien el nuevo paradigma, ¿sí?, la cibernética, el constructivismo, ¿sí?, como los avances de la terapia sistémica mundialmente. Algunas de las frecuentes aplicaciones de los tratamientos sistémicos en la actualidad son los trastornos alimentarios, las adicciones y los trastornos de conducta infantil. Se trabaja en organizaciones, se trabaja en sistemas de salud, se trabaja en redes, el gran desarrollo de trabajar comunitariamente en redes y ver a las redes como sistemas organizados. Y se trabaja sobre muchas problemáticas, por ejemplo, la violencia, por ejemplo, los temas de duelos por situaciones traumáticas, de violencia a veces de contexto, el tema de la violencia marital, el tema de la violencia familiar, en adicciones. Hay un desarrollo interesante de la sistémica en los grupos. Las adicciones muchas veces se trabajan en grupos y hay aportes muy interesantes de la sistémica para trabajo en grupos. Hay un pensamiento relacional, quiere decir que ponemos mucho acento en los contextos y en el origen cultural y en el momento del ciclo vital donde están las personas. O sea, ciclo vital, origen cultural, lenguaje de la gente y sobre todo la confianza en los recursos. Entonces, todas esas cosas caracterizan al movimiento sistémico, al paradigma sistémico, que en realidad es un paradigma en ciencias, como dije antes, aplicado a la psicología, ¿no? Entonces, todos estos grandes nombres, digamos, cada uno con su estilo, fue creando la terapia familiar sistémica, ¿no? Podemos hablar de una psicología que incorporó todos estos conceptos y que están presentes en el lenguaje. Hoy es difícil pensar que terapeuta y paciente no constituyen un sistema consultante. Nadie puede dejar de lado, por ejemplo, que las conductas de terapeuta y paciente en un proceso terapéutico están sujetas a un proceso de realimentación y de feedback. Es difícil hoy que se suponga, si bien en nuestro medio hay teorías que dicen que la comunicación no existe, pero dejar de lado el concepto de comunicación. Hoy la comunicación está metida prácticamente en todo es un concepto base en todos los estudios de la conducta, psicológicos, sociales. Creo que lo rico para nosotros como terapeutas y que nos obliga todo el tiempo, digamos, a tener a no subirnos al caballo y a tener un nivel de humildad importante es que la interdisciplina es una cosa cotidiana, con lo cual permanentemente tenemos que tener en cuenta cuáles son los aportes que van apareciendo de otras disciplinas y que impactan en lo que está pasando en nuestro campo. Y esto tiene que ver con este pensamiento sistémico. El estilo de los terapeutas dedicados a esta orientación se construye con elementos cognitivos como la capacidad narrativa necesaria para reformular historias, elementos emocionales que permitan conectar empáticamente las emociones propias con las de las familias y pacientes, y un gran espíritu práctico, capaz de establecer prescripciones útiles y viables.